Buenas noches, espero que estén todos muy bien. Esta clase corresponde a proceso de atención de enfermería, cirrosis hepática, y el objetivo de esta presentación es poder identificar la fisiopatología de la cirrosis, reconocer los signos y síntomas de esta patología y además identificar los cuidados de enfermería en el paciente que tiene cirrosis hepática. A modo de introducción, podemos mencionar que la cirrosis hepática es una patología crónica que afecta al hígado y dentro de sus causas encontramos principalmente el consumo de alcohol, episodios agudos de hepatitis que pueden provocar necrosis del órgano y además procesos o patologías de origen biliar que pueden provocar cambios estructurales y funcionales en este órgano. El hígado es la glándula más grande del cuerpo, cumple diversas funciones y pesa aproximadamente entre 1.2 y 1.5 kilos en el paciente adulto. Produce diversas sustancias, almacena además, metaboliza y excreta una gran cantidad de sustancias que están implicadas en el metabolismo celular. Por tanto, al producirse falla hepática, son diversos los sistemas y órganos que van a fallar además del hígado. Para poder entender además una de las manifestaciones de la cirrosis hepática, es necesario recordar que este órgano recibe sangre de la vena porta y además de la arteria hepática. Entendiendo esto, vamos a poder entender también por qué se produce hipertensión portal, ascitis y varices esofágica. El hígado participa en el metabolismo de la glucosa, la que es absorbida y convertida en glucógena y almacenada en el músculo principalmente. En periodos prolongados de ayuna y el cuerpo frente a la necesidad de glucosa, va a transformar este glucógeno en glucosa a través del proceso conocido como glucogenólisis. Si este proceso no es suficiente para aumentar la cantidad de glucosa circulante, el hígado va a transformar este glucógeno en glucosa. Por tanto, en los pacientes cirróticos podemos tener además alteraciones en el metabolismo de la glucosa con un control metabólico irregular. El hígado además sintetiza varias de las proteínas que tenemos entre ellas una de las más importantes es la albúmina y las globulinas. Sintetiza además algunos factores de la coagulación y es por esto que los pacientes con cirrosis hepática tienen más tendencia al sangrado y a las hemorragias. Principalmente la proteína llamada protrombina que se sintetiza en el hígado y que requiere vitamina K para poder producirse. No obstante, en presencia de un daño hepático crónico, es decir, de una cirrosis, la producción de protrombina es muy poco lo que va a aumentar, independiente de que podamos administrar vitamina K por vía endovenosa o vía intramuscular. El hígado además almacena las vitaminas A y D, que son liposolubles, y la vitamina B, que es hidrosoluble. El hierro además también es almacenado en el hígado, y al fallar el hígado hay un déficit de almacenamiento del hierro, por tanto estos pacientes además van a sufrir anemia, lo que explicaría la palidez de piel y mucosas. Con respecto a la formación de la bilis, cuyo objetivo es emulsionar las grasas, va a haber una disminución en la producción de la bilis, por tanto estas grasas no van a ser emulsionadas de manera adecuada, impidiendo su buena absorción a nivel intestinal, con lo que además el paciente con cirrosis va a sufrir un desequilibrio nutricional por defecto. Con respecto a uno de los exámenes que determinan daño hepático, es importante reconocer dos. La bilirrubina conjugada o directa, que va a aumentar efectivamente en la cirrosis hepática, y la bilirrubina no conjugada o directa que se encuentra en el plasma unida a la albúmina.
esta bilirrubina, la indirecta o no conjugada, no se eleva en daño hepático crónico, sino que más bien en otras patologías. Por tanto, cuando valoremos los exámenes del paciente, tenemos que mirar específicamente cómo está la bilirrubina conjugada o directa. Al haber obstrucción en el paso de la bilirrubina por este hígado que está fibroso y endurecido, esta bilirrubina conjugada con ácido glucurónico se va a excretar o secretar directamente al torrente sanguíneo, con lo que el paciente además va a presentar una coloración amarilla de su piel y de las conjuntivas, lo que se conoce como icteria, ictericia. Por tanto, es uno de los exámenes que nos va a ayudar a determinar si efectivamente existe un daño hepático que puede ser agudo, en el caso de una hepatitis, o puede ser además aumentado en obstrucciones biliares o en el caso del paciente con cirrosis. Con respecto a los medicamentos, es importante recordar que una de las etapas de la farmacocinética, que es el metabolismo, ocurre en el hígado. Por tanto, al no estar funcionando este órgano, el paciente tiende a aumentar sus niveles de medicamento en sangre, con lo que se puede producir toxicidad. Metaboliza la mayoría de los medicamentos que las personas consumen, entre ellos los barbitúricos, los opioides, los sedantes, los anestésicos y alguna anfetamina. Por tanto, el paciente con daño hepático crónico habitualmente recibe dosis inferiores de estos medicamentos para evitar su acumulación a nivel del torrente sanguíneo. Con respecto a las causas, ya les mencionaba, principalmente existe el consumo excesivo de alcohol durante un periodo prolongado de tiempo. Existe la cirrosis posnecrótica, que se puede producir por episodios a repetición de hepatitis y además una cirrosis hepática de origen biliar. En relación al consumo de medicamentos, estos también pueden producir falla hepática, incluyendo la insuficiencia hepática aguda. Como ustedes observan en la imagen, el hígado cambia su consistencia. En los periodos iniciales de la cirrosis, el hígado puede estar aumentado de tamaño. El paciente puede referir dolor en el hipocondrio derecho, pero con el transcurso del tiempo este hígado va formando un tejido fibroso, se endurece y disminuye su tamaño, que es como ustedes lo ven ahí en la imagen. No es un hígado normal, pierde esa textura, esa característica friable, homogénea, y se transforma en este hígado nodular que puede ser fácilmente palpable en el reborde costal derecho. Con respecto al proceso de atención de enfermería, dentro de la anamnesis es importante recopilar antecedentes sobre factores de riesgo en la fisiopatología de la cirrosis hepática, consumo de alcohol, pacientes portadores de hepatitis, pacientes con patologías biliares obstructivas, el uso de medicamentos, antecedentes familiares. Con respecto al examen físico, vamos a buscar a nivel del estado a nivel de conciencia, cómo se encuentra el paciente conectado en tiempo y espacio, ya que el hígado, al ser un órgano que metaboliza los desechos del cuerpo, su falla implica aumento de estos desechos a nivel sanguíneo. Estos desechos llegan al cerebro del paciente y se produce la encefalopatía hepática, que puede alterar el estado de conciencia del paciente, que se puede presentar apático, agresivo o incluso llegar al coma. En el examen físico además vamos a valorar el color de la piel, de las mucosas y de las conjuntivas, que pueden estar con una coloración amarilla, y ya les mencioné que eso se conoce como ictericia. El paciente además va a sufrir prurito de la piel por estos desechos que el cuerpo no está eliminando. Por tanto, además pueden haber lesiones asociadas al rascado. A nivel del tórax podemos identificar arañas vasculares o telangiectasias que se producen por aumento de la presión
de la vena porta. A nivel del abdomen vamos a valorar la presencia de ascitis y en las extremidades pérdida de masa muscular. Es importante señalar que los pacientes con alcoholismo tienden a estar desnutridos en cuanto al consumo de proteínas y de calorías. Por tanto, hay una pérdida de masa muscular. Esta misma mala ingesta de proteínas sumado a la mala producción de albúmina, lo que hace es disminuir la presión oncótica dentro del torrente sanguíneo, lo que va a favorecer la salida de plasma desde el intravascular al espacio intersticial y específicamente al peritoneo, lo que va a producir este aumento de volumen del abdomen conocido como ascitis. En otras partes del cuerpo también se puede producir edema, aunque el edema facial es poco frecuente. Puede haber edema a nivel de las extremidades inferiores y en la zona sacra. Vamos además a valorar la presencia de sangrados, ya que hay una disminución de la protrombina. Y con respecto a la protrombina, es importante señalar que es parte de uno de los exámenes de sangre que se deben tomar al paciente con cirrosis, además del tiempo de tromboplastina parcial activado, TTPA o TTPK. El tiempo de protrombina lo que hace es evaluar la función de la vía extrínseca y de la vía común de la cascada de coagulación. Su valor normal del tiempo de protrombina es de 10 a 14 segundos. Y esto es lo que se demora el cuerpo en coagular. Por tanto, este paciente con cirrosis va a tener aumentado este tiempo de protrombina hasta 6 veces por sobre el valor normal, es decir, de 10 a 14 segundos, que sería lo normal. Este paciente puede tener hasta 6 veces este valor aumentado y eso significa que el cuerpo se va a demorar más tiempo en coagular, lo que favorece la aparición de hemorragias. Con respecto al examen de tiempo de tromboplastina parcial activado, que es menos específico que el tiempo de protrombina, este examen, el tiempo de tromboplastina parcial activado, TTPA o TTPK, es de 25 a 45 segundos. Este examen va a medir la vía intrínseca de la cascada de coagulación, por tanto no es tan específico para evaluar daño hepático. Frente a la presencia de la alteración de estos exámenes hay que tener máxima precaución con la probabilidad de que el paciente pueda sangrar, evitando sobre todo las punciones intramusculares y las punciones arteriales. Con respecto al control de signos vitales, es importante evaluar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura, porque además estos pacientes pueden hacer procesos infecciosos, la saturación de oxígeno y la presencia de dolor. Esta imagen es una imagen característica de un paciente con cirrosis. Observen, por favor, el aumento de volumen que tiene a nivel del abdomen. Esto es lo que se conoce como ascitis. Si alcanzan a mirar bien en la imagen, al paciente se alcanzan a visualizar las venas dilatadas en el abdomen. Es un abdomen que además puede comprimir el diafragma, impidiendo una correcta respiración del paciente. Observen además las extremidades que están muy enflaquecidas con pérdida de masa muscular. Esta misma pérdida de masa muscular se puede observar en las extremidades inferiores. Entonces estos pacientes dentro de la sintomatología van a presentar, y es lo que vamos a buscar en la valoración, síntomas de hipertensión portal, como las arañas vasculares o telangiectasias que se pueden observar en el tórax, la ascitis, las varices esofágicas, que también son producto de la hipertensión portal. Recuerden que la vena porta pasa por dentro del hígado y al estar este hígado duro, fibroso, aumenta la presión de la vena, no permite que haya una buena circulación venosa y esa misma presión se va a transmitir a las venas del esófago y se producen las varices esofágicas que son iguales que las venas varicosas que ustedes pueden observar en las piernas, pero estas se observan a nivel de el esófago. Obviamente estas no son
visibles a simple vista, el paciente requiere una endoscopía para identificar la presencia de las varices esofágicas. Y la encefalopatía hepática, que se mide en grados, va desde el grado 1 al grado 4, y el 4 es el más grave cuando el paciente ya está muy descompensado y llega incluso al coma. Con respecto a las varices esofágicas, es la principal causa de sangrado en estos pacientes, ya que frente a cualquier esfuerzo el paciente puede sufrir la rotura de estas varices esofágicas y sangrar de manera descontrolada. Sumado a esto, además, el paciente tiene alteración de los factores de coagulación, lo que puede comprometer incluso la vida del paciente. De los exámenes complementarios, el hemograma, vamos a identificar la presencia de anemia, con disminución del hematocrito. Puede haber aumento de los leucocitos, lo que indicaría un proceso infeccioso, ya que este líquido que se almacena o que se que se acumula en el peritoneo, que es la citis, pues puede infectarse y el paciente va a hacer además una peritonitis bacteriana. NUS y CREA son exámenes que indican cómo está el riñón, ya que en el caso de los pacientes con ascitis, este volumen que está en el peritoneo sale del torrente sanguíneo. Por tanto, los pacientes se comportan como si estuvieran en hipovolemia, aunque en realidad no están en hipovolemia, sino que este líquido pasó a un tercer espacio, que es la cavidad peritoneal, y con eso el riñón empieza a sufrir una mala perfusión. Como respuesta, el paciente retiene agua y sodio, lo que va a empeorar este cuadro de ascitis, ya que como no hay albúminas en el torrente sanguíneo, hay una mala presión oncótica, hay una disminución de la presión oncótica, y por más volumen que se le administre al paciente o él mismo retenga agua y sodio, el vaso sanguíneo es incapaz de contener dentro de su lumen este volumen y va a pasar a la cavidad peritoneal, con lo que va a aumentar la ascitis. Por tanto, el nitrógeno ureico en sangre o la creatinemia pueden estar alterados en las últimas etapas de la cirrosis, ya que puede haber falla renal. Con respecto a las pruebas de coagulación, las más importantes que les mencioné es el tiempo de protrombina, y un poco menos específica sería el TTPA o TTPK. Con respecto al perfil lipídico, estos pacientes pueden tener alteraciones a nivel de sus lípidos sanguíneos, que incluye el perfil lipídico, el colesterol total, colesterol HDL, el LDL y los triglicéridos. Y con respecto a las pruebas hepáticas, las transaminasas pueden estar elevadas y la bilirrubina directa o conjugada. Con respecto a los exámenes imagenológicos, la ecoabdominal junto a la sintomatología del paciente más los exámenes de laboratorio son los que finalmente determinan el diagnóstico. Se puede realizar además una radiografía de tórax para determinar la presencia de derrame pleural y una radiografía de abdomen. Con respecto a los diagnósticos, estos 4 serían los más importantes. El deterioro de la integridad tisular, ya que el paciente presenta prurito o picazón, junto al edema, y esta piel se puede deteriorar producto de que el paciente se puede rascar y dañar la integridad cutánea. Otro de los diagnósticos sería exceso de volumen de líquido relacionado con ascitis y manifestado por edema. Y junto a esto, además, el patrón de respiración ineficaz o patrón respiratorio ineficaz, que se relaciona con la ascitis, con una restricción de la expansión torácica, con la distensión abdominal y con líquido en la cavidad torácica en caso de que haya un derrame pleural. Y en cuarto lugar estaría el riesgo elevado de lesión relacionado con los mecanismos alterados de coagulación y nivel alterado de conciencia, es decir, el paciente tendría riesgo de sangrado y riesgo de sufrir lesiones producto de la alteración de conciencia. Con respecto a las actividades de enfermería, importante controlar signos vitales, restricción de la actividad, reposo absoluto, evitando los accidentes, ya que este paciente tiene riesgo de sangrado.
valorar el estado de conciencia, y se pueden utilizar diversas escalas, incluso la escala de Glasgow para medir estado de conciencia, importante restricción de volumen, hasta que la albúmina no sea corregida. Porque recuerden que el paciente, si toma mucho líquido, ese volumen va a pasar igual a la cavidad peritoneal. Balance hídrico, por lo menos cada 12 horas, evitar los medicamentos hepatotóxicos, vigilar la aparición de sangrados y valorar el patrón respiratorio, manteniendo siempre el paciente en una posición semisentado. ¿Qué vamos a evaluar finalmente? El estado de conciencia del paciente, lo que nos va a orientar con respecto a la eficacia de nuestras intervenciones. El balance hídrico, que debiera inicialmente estar negativo para evitar el exceso de volumen de líquido. El paciente además debiera presentar un patrón respiratorio normal y no evidenciar la presencia de sangrado. Con respecto al tratamiento médico, los pacientes tienden a sufrir acidez, ya que hay una disminución en el movimiento intestinal, producto también de la ascitis. Los diuréticos ahorradores de potasio, ya que estos pacientes producen un exceso de aldosterona, lo que aumenta las pérdidas de potasio. Por tanto, dentro de los diuréticos ahorradores de potasio, porque además queremos eliminar el volumen que el paciente tiene, se utiliza la espironolactona. Hay que suplementar además con las vitaminas que el paciente no está almacenando en su hígado. La administración de lactulosa, que es un evacuante intestinal, ya que al nivel del intestino existen bacterias que van a producir productos de desecho, y este hígado, al no poder metabolizarlos, lo que va a pasar es que estos compuestos de desecho se van a acumular a nivel del torrente sanguíneo. Por tanto, es importante que el paciente mantenga un buen tránsito intestinal. La neomicina, que es un antibiótico, lo que hace es disminuir la carga bacteriana a nivel del intestino, precisamente por lo que les mencioné recién, evitando que estas bacterias produzcan, valga la redundancia, productos de desecho. Y la vitamina K, que de preferencia debiera ser endovenosa para aumentar la producción de protrombina, aunque en los estadios más avanzados de la cirrosis, la verdad es que la respuesta a la vitamina K es muy poca, y en ese caso lo que hay que hacer es transfundir plasma al paciente para poder suplir los factores de coagulación que este paciente no está produciendo. La paracentesis es un procedimiento, se los dejo porque aquí el personal de enfermería tiene la responsabilidad de preparar y controlar al paciente. Es un procedimiento médico que consiste principalmente en evacuar el líquido acítico. La punción se realiza de preferencia en el flanco izquierdo, ya que en el flanco derecho tenemos la vena cava inferior, que puede ser puncionada accidentalmente. Y la idea es drenar una cantidad de líquido que permita que el paciente pueda respirar con menor dificultad. Este sistema, una vez que el médico realiza la punción, se puede conectar a un trocar, a un catéter venoso periférico, a un equipo de infusión venosa, y recolectarse en un recipiente estéril para poder ir midiendo cuánto se va drenando. De este líquido además se deben tomar muestras para enviarlas al laboratorio en busca de presencia de infección, o lo más probable es que encontremos incluso proteínas en este líquido acítico. Es importante que el paciente permanezca en decúbito dorsal durante el procedimiento, y la responsabilidad de la enfermera será preparar el equipo, aseptizar la zona que va a ser puncionada, tomar las muestras para ser enviadas al laboratorio y controlar signos vitales durante el procedimiento, ya que recuerden que este líquido está siendo eliminado y evacuado del cuerpo del paciente, por tanto el paciente podría presentar taquicardia o hipotensión. La enfermera y el enfermero o el enfermero deben además preocuparse de que el paciente, si está en condiciones y está consciente y conectado, firme el consentimiento informado. Además, es responsabilidad del profesional medir, describir y registrar el líquido drenado,
y vigilar el sitio de punción, ya que una vez que se retira el catéter, cuando ya se ha eliminado cierta cantidad de líquido, queda un sitio de punción en el abdomen y eso debe cubrirse con gas estéril y vigilar la aparición de sangrado o de filtraciones de líquido acítico. Y por último, la sonda Senstaken, que yo espero que la puedan revisar en el laboratorio, que es una sonda que se usa para, en el fondo, como ustedes ven en la imagen aquí, controlar el sangrado esofágico. Esta sonda consta de 2 balones, se introduce por la nariz, igual que una sonda nasogástrica, pero a diferencia de la sonda nasogástrica, esta sonda tiene varios lúmenes, por lo menos 3 lúmenes. En este caso, aquí hay más lúmenes, pero en general las sondas tienen tres lúmenes, uno que es para drenar el contenido del estómago, ya que al sangrar el paciente desde sus varices esofágicas, esa sangre va a llegar al estómago y el paciente la va a digerir. Un balón esofágico, que es el que ustedes ven ahí, que se infla con una capacidad, con una presión máxima de 45 milímetros de mercurio, que lo que hace es comprimir las paredes del esófago y evitar que el paciente siga sangrando. Y el balón gástrico, que lo que hace es actuar como tope o ancla a nivel del cardia, evitando que la sonda se desplace. Es importante señalar que esta sonda tiene algunas complicaciones, ya que la presión prolongada en el esófago puede producir necrosis. Por tanto, esta sonda hay que desinflarla cada cierto tiempo. Si el balón gástrico se llega a desinflar, la sonda va a subir en el esófago del paciente, pudiendo comprimir incluso la vía aérea. Por tanto, es responsabilidad de la enfermera o el enfermero controlar el desinflado permanente de la sonda cuando se retira la sonda, cuando ya no hay evidencia de sangrado. Ahora, lo ideal es realizar una endoscopía de urgencia para hacer escleroterapia, es decir, estas varices que están sangrando deben ser cauterizadas, pero si lamentablemente no se cuenta con un especialista de urgencia, se puede optar por esta sonda. Entonces, finalmente, con respecto a la cirrosis, recordar que es una patología crónica que afecta al hígado. Dentro de las principales causas está el consumo de alcohol, la cirrosis postnecrótica y la cirrosis de origen biliar. Con respecto a la sintomatología, los más relevantes tienen que ver con el sangrado que el paciente puede sufrir producto de la disminución de la protrombina. Hay además anemia, trastornos gastrointestinales, hay presencia de arañas vasculares a nivel del tórax, ascitis, que es producto de la hipertensión portal, disminución de la masa muscular de las extremidades y además edema en las extremidades inferiores de preferencia y en la zona sacra. De los exámenes alterados, podemos ver un hemograma alterado con anemia o aumento de leucocitos en caso de infección, tiempo de protrombina que va a estar aumentado, perdón, recuerden que el valor normal es de 10 a 14 segundos, va a haber además un aumento de la bilirrubina conjugada, puede haber además alteración del nitrógeno ureico en sangre que va a aumentar y de la creatinemia. Puede haber además aumento de la transaminasa, que son producidas por el hígado y que son indicadores de falla hepática, y de los exámenes imagenológicos, principalmente la ecografía abdominal para hacer el diagnóstico. De los diagnósticos de enfermería, uno de los más importantes es la alteración del patrón ventilatorio relacionado con ascitis, el exceso de volumen de líquido, la alteración de la integridad cutánea y el riesgo de lesión relacionado con alteración de los factores de coagulación y relacionado además con alteraciones de nivel de conciencia. Dentro de las intervenciones de enfermería, valorar el patrón respiratorio, se administra oxígeno en caso necesario, siempre el paciente semisentado,
Con respecto al exceso de volumen de líquido, administración de diurético, balance hídrico, ojalá se pudiera pesar al paciente todos los días para determinar su ganancia ponderal de peso, restricción de líquido y administración de albúmina para reponer las proteínas que el paciente no está produciendo. Con respecto a la alteración de la integridad cutánea, lubricar la piel del paciente y evitar el rascado. Y con respecto al riesgo de lesión, evitar aquellas actividades o acciones de enfermería que puedan provocar sangrado, como las punciones arteriales o intramusculares, y mantener al paciente en reposo absoluto. Si el paciente está con compromiso de conciencia, utilizar siempre las barandas y contención en caso necesario. ¿Qué vamos a evaluar? Que el paciente esté más conectado al medio, que no haya sangrado, que el patrón respiratorio esté dentro de rangos normales y los parámetros vitales también estén dentro de rangos aceptables. Para complementar la información de esta presentación, por favor consulten el Brunner o el PDF que yo les mandé escaneado, que es del manual de Brunner, del compendio, donde pueden obtener una información más resumida con respecto a la cirrosis hepática. Que tengan buenas noches, cuídense mucho y les mando un abrazo.